Buenos días, vamos a iniciar nuestra grabación con em, nuestra presentación en la materia de globalización y competitividad. La agenda de presentación que vamos a tener es la siguiente. Vamos a, en, esta, en este video, vamos a ver una breve biografía de Joseph Stiglitz y su obra, habida cuenta de que este señor es uno de los economistas y premio Nobel más connotados que ha trabajado el fenómeno de la globalización desde el siglo pasado. Después nos vamos a aproximar a la idea de qué trata o sobre qué versa la globalización, aspecto relevante para esta materia. Y vamos a trabajar también los beneficios de la globalización, tanto adentro como afuera de los países, los logros de la globalización, el origen de la globalización, población y pobreza, que parece que están lejos, pero son significados que están cerca. La población es la que se pone pobre y cuando la población está pobre, el país está pobre. Las miserias de la globalización, los desafíos de la globalización y las perspectivas económicas de la globalización. Esa es la agenda de presentación del video que vamos a tener hoy en nuestra materia globalización y competitividad. Aquí les muestro al señor Joseph Stiglitz, que tiene una nutrida obra literaria y que además en el 2001 ganó el Premio Nobel de Economía por su análisis en los mercados con información asimétrica. Aquí tomé una máxima de él que dice: lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. Esta idea es brutal, muy importante, porque de repente tenemos indicadores en países donde crecen los índices de crecimiento, el PIB, el ahorro, el consumo, las exportaciones, pero no se hace una medición de los niveles de vida, de consumo, de ahorro de las personas que viven allí. Entonces, una nación rica no es una nación que solamente muestre índices económicos de riqueza. Una nación rica es la que logra que su población viva con calidad, viva con dignidad, que tengan todos los recursos económicos que necesitan para vivir bien, cómodamente, y que, es decir, como decimos los economistas, que haya una asimilación de la riqueza por parte de la población en una nación. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿de qué nos vale tener yacimientos de coltrán, yacimientos de oro, yacimientos de hierro, grandes yacimientos petroleros y la población está en pobreza? Eso es un país pobre, eso no es un país rico. Un país rico no tiene que ver con lo que tiene solamente. Eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La condición suficiente tiene que ver con la sociedad, en cómo una sociedad asimila, utiliza, disfruta, promueve y sustenta su vida a partir de los recursos que puede utilizar. Aquí están en pantalla algunos libros del doctor Joseph Stiglitz: Capitalismo progresista, de Rothschild, Camino de la libertad, la economía y la buena sociedad, El malestar de la globalización, la economía del sector público, el euro, microeconomía. Bueno, es un profesor muy connotado y muy trabajador. Nació en 1943, es un influente economista estadounidense. Es premio Nobel de Economía en el 2001 y profesor de la Universidad de Columbia. Conocido por su trabajo pionero sobre información asimétrica.
ha sido una voz crítica contra la globalización desregulada y el neoliberalismo, abogando por un mayor papel del Estado. Fíjense ustedes. Fue economista, jefe del Banco Mundial y presidente del Consejo de Asesores Económicos de los Estados Unidos. Es una persona que tiene experiencia teórica y práctica en los asuntos económicos. ¿De qué trata eso de la globalización? Se refiere a la creciente interdependencia, palabra clave, e interconexión, otra palabra clave, entre los países, lo que implica un aumento en sus actividades comerciales, en el comercio, en la información. No se queda solo en el plano económico. El intercambio es multidimensional y multifactorial. Tiene que ver con las inversiones, con la información, con la condición artística, con libros, con la cultura en general, con el ambiente. El tema de la sustentabilidad es un tema que preocupa la globalización, porque son las implicaciones de las industrias dentro del planeta, que además está dentro de la agenda, dentro de la última agenda de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo nos afecta y por qué está tan importante en la economía? La globalización es un proceso que implica la creciente interdependencia e interconexión entre países, lo que se traduce en un aumento del comercio, la inversión, la información, el conocimiento y la cultura. Palabras más, palabras menos, en la medida en que nos hemos globalizado, un producto ha dejado de tener nacionalidad. En el ámbito económico, para poderlo explicar concretamente, tenemos de repente un carro que tiene el motor alemán, las partes y piezas chinas, los cauchos pueden ser japoneses, eh, la carrocería norteamericana y la pintura es de Venezuela. Estoy haciendo un ejemplo absolutamente hipotético, pero la globalización y la internacionalización de la producción, que es lo fundamental en el caso de la globalización, supone que haya una circulación de exportaciones y de importaciones y de bienes y servicios tan grande que los productos dejan de tener nacionalidad. ¿Por qué? Porque los países van a adquirir los productos que se requieren para sus procesos productivos en aquel lugar donde sea más económico. Y si importando unas piezas les sale más económico que producirlas en su propio país, pues por supuesto las van a importar. Eso significa que la tendencia global va a ser especializarse en aquellos elementos donde el capital, la mano de obra y los insumos sean más abundantes en ese país de origen. Entonces vamos hacia una especialización que a la larga se va a convertir en una hiper especialización en función de la tenencia de los recursos. Y eso ocurre también con el conocimiento. ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrece la globalización? Bueno, en principio es que se facilita el comercio internacional. El comercio internacional es uno de los aspectos fundamentales de la globalización. La eliminación de las barreras comerciales y la promoción de acuerdos comerciales han permitido a los países intercambiar bienes y servicios de manera más fácil y de manera más rápida. Esto ha traído y ha generado grandes beneficios económicos para las naciones y ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes. Promover el comercio internacional es una de las consecuencias, diría, inmediatas que trae el proceso global. En la medida en que el mundo ha dejado de ser países separados, independientes, y nos hemos interconectado en tiempo real, entonces el comercio internacional es mucho más fácil porque usted puede vender a cualquier hora
cualquier cosa en cualquier parte del planeta. Incluso con, con los últimos mecanismos de cobro y de distribución de mercancías, a usted le puede llegar su vestido de Japón a la puerta de su casa. Esto fue prácticamente idealizado entre 1970 y 1980, pero no se había podido lograr, sino se ha logrado ahora con el Internet, con el proceso de globalización. Es una verdadera revolución comercial y una de las consecuencias verdaderamente importantes de la globalización es que el mundo se ha hecho pequeño. No solamente se desencantó el mundo y se visibilizó el mundo. Ahora un problema que es de un país puede ser un problema de todos los países. El caso de Venezuela lo muestra con claridad. Todo el mundo opina de lo que pasa en Venezuela. Es una opinión global. Un presidente ahora no es un presidente de un país. Eso marca también la pauta política. Los presidentes ahora no son solamente presidentes de su país, son presidentes del mundo. Porque por la vía de la globalización todo lo que hacen, bien o mal, no solamente se sabe, sino que se abre a la opinión pública e incluso se abre a la toma de decisiones de otros países que vean afectados sus intereses negativamente por el comportamiento de algún presidente en algún país. Eso se llama globalización. El mundo no solamente que se desencantó, se conectó, se dedicó a la producción y a la comercialización global, sino que también la toma de decisión política, que influye mucho en el ámbito de las políticas públicas y las políticas económicas, forman parte de este proceso global y competitivo. Porque ahora esa misma idea que un producto que usted lo puede comprar en otra parte le da ideas para producir nuevos productos en otros escenarios, pueden probar la calidad, pueden utilizar la misma tecnología, pues eso mismo llevado al plano de la política es muy importante, porque la gente se preguntará, pero si aquel presidente hace muy bien y resolvió el problema X y resolvió el problema del agua, ¿por qué en mi país no se resuelve el problema del agua? Preguntémosle a aquel señor cómo hizo para resolver el problema del agua para yo resolverlo aquí. Y eso es la globalización. Un mundo global, un solo mundo, un problema global. Y la tendencia, si hacemos una perspectiva de esto, es que lentamente ya se han estructurado bloques. Se trabajan por bloques. Europa es un bloque. Los asiáticos son otro bloque. Australia está otro bloque. América del Norte es otro bloque. Y América del Sur es otro bloque. Pero esos bloques van a llegar a una condición que puede haber un gobierno internacional quien tenga el mayor poder de respuesta, que lo haya hecho mejor, puede tomar la presidencia del mundo. Entonces, la globalización es un proceso envolvente integral que se puede considerar en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo tecnológico, en todas las dimensiones constituyentes. El proceso de globalización no se agota en lo económico. Eso es importante. Y esa es una oportunidad. Otro elemento de la globalización es en el tema económico, es que se fomenta la inversión extranjera. La globalización también propicia un aumento de la inversión extranjera directa. Esto permite a las empresas expandirse a nuevos mercados y acceder a recursos, tecnologías y conocimientos que no estarían disponibles en su país de origen. Yo he sostenido que no se puede competir en los mercados internacionales si internamente nuestras empresas no están preparadas para ello. Se necesita hacer una red de cooperación interna para que las pequeñas empresas puedan tener el know-how y puedan participar conjuntamente con empresas grandes de experiencia, de grandes capitales que les permitan integrarse de alguna manera
positiva a este proceso de globalización. De lo contrario, será imposible que empresas sin conocimiento, sin capital, sin personal preparado, sin buenos gerentes, sin maquinarias sofisticadas, puedan incorporarse al proceso de globalización. Eso traería como consecuencia una gran brecha, no solamente una brecha en capital, sino una brecha social. Aquellos que puedan incorporarse entonces al proceso de la globalización serán ricos y los que no puedan incorporarse al proceso de globalización serán pobres, se mantendrán en la pobreza y no pueden salir de ella. Esas brechas esas son unas de las miserias de la globalización que no son realmente de la globalización, sino de la manera como se maneje los países internamente para accesar de forma eficiente y eficaz al proceso. Hay inversión extranjera internacional que podría llegar a ciertos países. Otra oportunidad global sería cómo afecta la globalización a la economía. Wow. ¿Cómo afecta la globalización a la economía? La globalización tiene un impacto significativo en la economía, ya que facilita el comercio internacional, fomenta la inversión extranjera, estimula la innovación y el desarrollo tecnológico y permite la difusión de la cultura y de la información. ¿Cómo, cómo estimula la innovación y el desarrollo tecnológico? Si no hay innovación, no hay desarrollo tecnológico. Eso es así. Es una condición sine qua non. Así como decimos que para que haya crecimiento económico tiene que haber un aumento de los indicadores económicos del PIB y el ahorro y el consumo. Bueno, así decimos, así es probado científicamente que la única manera que haya desarrollo tecnológico es que haya innovación. Y para que haya innovación, haya desarrollo tecnológico. Perdón. Y si eso no lo hay, no habrá tecnología. Y sin tecnología, la tecnología es la palanca que mueve la riqueza y que mueve el mundo. El país que no tenga y no produzca, una cosa es tenerla porque la compras y otra cosa es producirla. Si no la produces, no estás en el proceso de globalización. Y la carrera dentro de la producción de la tecnología es cómo innovo, cómo logro tener una tecnología de punta más barata, más eficiente, con mayor calidad, que satisfaga a las distintas audiencias. Entonces, ahí hay una perfecta relación entre globalización, desarrollo tecnológico e innovación. La innovación es un concepto muy importante. Cuando hablamos de innovación, tenemos que asumir que hay tres elementos constitutivos en la globalización. Tres elementos constitutivos. Un primer elemento constitutivo va a ser los materiales. Cuando usted cambia la base material de algún bien o servicio, usted está innovando. Eso es uno de los fuertes de la innovación. Otra cosa son los motivos humanos. Para que haya innovación tecnológica, tiene que haber un incentivo, un motivo humano que diga y que piense y que fantasee de cómo cambiar esto. ¿Cómo hago para producir un lápiz que no se gaste nunca, por ejemplo? Eso sería el lápiz del mercado. ¿Cómo haríamos para tener un aire acondicionado que no se dañe nunca? Aunque todos los productos tienen una obsolescencia preparada porque es una manera de que los vuelvan a comprar, el cliente va hacia aquellos bienes y servicios que realmente son gratificantes, son buenos y son económicos, ¿verdad? Entonces tenemos la base material, el motivo humano, que nos ayuda a producir cambios e innovaciones en los productos. La otra oportunidad global, volviendo al tema de las oportunidades globales, es estimular la innovación y el desarrollo tecnológico. La globalización ha impulsado
la innovación y el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento se ha hecho global y hay muchísimas plataformas, tanto en redes sociales como centros de investigación, como universidades que se dedican a proveer conocimientos gratuitos, porque eso se ha hecho un negocio. El conocimiento ha terminado en manos de los negociantes, no quiero decir de los empresarios, y hay mucho pirata, es decir, personas que se apropian del conocimiento de otros para venderlo y para sacarle una renta personal y particular. Entonces, la globalización ha impulsado la innovación y el desarrollo tecnológico, la colaboración entre empresas, universidades e instituciones de distintos países, que ha permitido el intercambio de ideas y conocimientos, lo que ha propiciado avances tecnológicos y mejoras en la productividad. Otra oportunidad es que permite la difusión de la cultura y la información, como les he dicho. La globalización también ha facilitado la difusión de la cultura y la información. Por ejemplo, la arepa era un alimento de Venezuela, pero con el éxodo que hemos tenido últimamente, todo el mundo come arepas ahora en América Latina. De hecho, en Europa también comen arepas. Y otro elemento que ha ayudado a la internacionalización de la arepa, que era un alimento propio, muy propio de la cultura venezolana, ha sido la internacionalización de la empresa Polar, que es la que produce la harina pan. Empresa Polar, que es una empresa que tiene más de 100 años en Venezuela, que es venezolana, ha sabido surfear la ola de la tragedia, ha sabido sobreponerse a todos los problemas que a lo largo de 100 años esa empresa seguramente ha tenido, que ha sabido calar en, en los niveles de consumo de los venezolanos, diversificando sus paquetes de producción. Ahora tenemos harina pan de arroz, de maíz, tenemos harina pan para hacer arrepitas de maíz. O sea, ellos han diversificado la producción de manera importante y han exportado. No solamente que han exportado, sino que han desarrollado cadenas de comercialización afuera. En verdad es una empresa élite. Ahora, esa empresa élite, si pudiera ayudar a empresas internas a crecer y a trabajar en eslabones de redes con ellas, pues sería maravilloso, porque no solamente estarían beneficiando a su propia empresa, sino que estarían abriendo el camino para desarrollar una industria nacional de empresas que permita el desarrollo de la nación. Entonces, parte de la cultura ha sido la yaca, la arepa, el majarete y todas esas comidas de nosotros tan propias. Gracias a la tecnología y a la comunicación instantánea, las personas de todo el mundo pueden acceder a información y contenidos culturales de otros países, lo que enriquece su conocimiento y su perspectiva sobre diferentes temas. Usted, sin moverse de su apartamento, de su oficina, de su casa, de su hacienda, de donde usted esté ubicado, puede estar viendo lo que pasa en todo el mundo. Incluso los contenidos culturales ahora no son locales, son contenidos globales. A través de la plataforma del TikTok, por ejemplo, que es una plataforma bien regulada que todo el mundo ve, o que la mayoría de las personas están viendo, porque las más usadas son Facebook y, y TikTok. En el caso de Twitter, en Venezuela lamentablemente lo quitaron, que era una vía de comunicación muy importante y expedita. Esperemos que vuelva. Eh, Se pueden ver desde animales maravillosos hasta remedios caseros. ¿Cuáles han sido los logros globales? ¿Cuáles han sido los logros de la eh, globalización? El comercio de bienes y servicios entre países. La globalización ha permitido el crecimiento del comercio internacional, lo que ha generado riqueza y empleo en todo el mundo.
Por otra parte, el turismo. Eso es una deuda pendiente en este país. Nosotros, Venezuela podría vivir tranquilamente del turismo, tranquilamente, porque tiene todos los elementos, todos los recursos, todas las condiciones para la producción de turismo. Sin embargo, a esa música hay que hacerle unos ajustes en el instrumento, porque, por ejemplo, no se puede pensar en el turismo con problemas de liquidez, no se puede pensar en el turismo sin una buena infraestructura hotelera, sin una buena infraestructura vial, sin una buena infraestructura de comunicación telemática, sin buenos hoteles. Bueno, hay toda una infraestructura y seguridad. Hay toda una infraestructura clave crítica para que se desarrolle el turismo. Venezuela podría tranquilamente trancar todos los pozos petroleros y toda su industria minera y vivir del turismo. Pero históricamente han habido países que no le interesa que Venezuela desarrolle su turismo, porque si Venezuela desarrolla su turismo, ellos van a salir del mercado. Son enemigos que además los tenemos adentro. No solamente que los tenemos adentro, sino que han sido lo suficientemente resabiados, por decirlo de alguna manera elegante, que han logrado posicionarse en los puestos más altos del gobierno para ser ellos los que tomen las decisiones en esa materia. Ese es el caso del turismo en Venezuela. Esperemos que esa situación se revierta y que se pueda desarrollar un turismo bonito, sustentable, sostenible, no solamente un turismo para los extranjeros, sino un turismo para los propios venezolanos, porque a veces el turismo se vuelve costoso y la gente de escasos recursos no conoce su país, no pueden viajar, sobre todo las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad no se pueden movilizar por el país e internacionalmente con las mismas condiciones que se pueden movilizar la gente joven o los niños tampoco. Se requieren de condiciones especiales para la movilización de estas poblaciones vulnerables. Y lamentablemente nuestro turismo no está desarrollado para mover poblaciones vulnerables internas. Es un lamento terrible que sería menester, porque de nada vale que nosotros desarrollemos un gran turismo internacional cuando internamente no lo podemos hacer. Creo que la táctica es que empecemos por casa, que empecemos a desarrollar un turismo nativo, un turismo endógeno, un turismo propio y un turismo que pudiera arrancar incluso dentro de los propios estados. Sé que cada estado tiene una unidad de INATUR, de Venetur, de turismo interno. ¿Cuánto han desarrollado de su propio turismo? Una pregunta que habría que preguntársela al Ministerio de Turismo de Venezuela. Otros son las remesas de los migrantes. Esos son negocios globales. Las remesas de los migrantes en la globalización se ha facilitado mucho la capitalización por la vía familiar, lo que ha generado flujos de dinero y de remesas que contribuyen al bienestar de familias y al desarrollo de sus países de origen. Ese gran éxodo que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años se justificó y se ha venido justificando por la necesidad de las personas de buscar dinero. Habida cuenta de la situación dramática económica interna, pues entonces las personas se han movilizado fuera del país, fuera de las fronteras, a buscar trabajo y a buscar el dinero. Y generalmente no se puede movilizar toda la familia, porque estamos hablando de gente de escasos recursos. Y por supuesto, entonces, colaboran con los que se quedaron dentro del país y mandan las remesas. Eso ha generado un flujo de capital que entra, que lo que ha hecho es incentivar el consumo, pero que no desarrolla productividad en términos de empresas nuevas que se construyen o créditos nuevos que se den. Eso es consumo y gasto, que por supuesto entra al sistema circulatorio económico del país y que a corto plazo produce inflación. Entonces, bueno, habría que desarrollar una verdadera estrategia para que el país que recibe esas remesas realmente pueda
lograr una siembra, una asimilación verdadera dentro del aparato económico de esa cantidad de dinero que está entrando, pero para eso se requieren unas políticas económicas. Otro de los logros de los negocios globales serían las empresas multinacionales. La globalización ha propiciado la expansión de las empresas multinacionales, lo que ha generado empleo, inversión y transferencia de tecnología en todo el mundo. Por supuesto que las empresas se mudan, se van, ha sido el caso, por ejemplo, de Polar, que se ha internacionalizado, y empresas que han venido de otros países a Venezuela. Otro logro ha sido la integración económica regional. La globalización ha impulsado la formación de bloques económicos. Al principio de esta grabación lo vengo diciendo, como la Unión Europea, que promueve el comercio y la cooperación entre sus miembros. La 14. ¿Cuáles son las ventajas de la globalización? Algunas ventajas de la globalización influyen en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en la creación y el acceso a nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y a la mejora de la calidad de vida. Más logros de la globalización. Si la globalización funciona en términos positivos para los países, estaríamos hablando de la pobreza, menos de la pobreza económica, porque hay muchas pobrezas. La pobreza no es unidimensional, no hay pobreza solamente económica. Hay pobreza económica, hay pobreza ambiental, hay pobreza política, hay pobreza gubernamental. Entonces, iniciáticamente, la globalización resolvería dos problemas en términos de disminución de la pobreza económica y la pobreza cultural, porque la globalización nos conecta con otras culturas y esas otras culturas nos enriquecen y nos educan y nos dan ideas para los cambios positivos. Entonces, de esa forma, la globalización puede contribuir a la reducción del ser y del tener en la pobreza de muchos países que caminan o que quieren caminar hacia el desarrollo, hacia el crecimiento económico, hacia el aumento de la riqueza, hacia el aumento del empleo, hacia el aumento de oportunidades y así hacia el aumento del bienestar. Otro logro sería el acceso a nuevas tecnologías. La globalización facilita el acceso a tecnologías avanzadas, sobre todo en el ámbito de la medicina, de la astrofísica, de la nanotecnología, de la producción. Ahora con la inteligencia artificial, pues, más rápidamente los procesos de globalización crecen y se extienden. Esto ha mejorado la productividad y la competitividad de las empresas y, por supuesto, eso trae mayores ingresos, mayores empresas y nuevos empleos que se traducen, como ya lo hemos dicho, en oportunidades. La formación de cadenas globales de valor son otros logros de la globalización. La globalización ha propiciado la creación de cadenas globales de valor donde las empresas de diferentes países colaboran en procesos de producción de bienes y servicios. Esto no es una colaboración altruista, se trata de inversiones y de oportunidades de negocios, de nuevos clusters, de nuevas formas de inversión donde las empresas ven eh, oportunidades de obtener mayores fuentes de capital invirtiendo en otros negocios. Un minuto. El acceso al financiamiento internacional también es importante. Es una oportunidad que ofrece la globalización. La globalización ha permitido a los países
que saben hacer esas operaciones, tanto de lobbying como procesos administrativos, como de búsqueda y monitoreo, eh, ha permitido a las empresas acceder a financiamientos internacionales, lo cual es beneficioso para el crecimiento y el desarrollo interno. Acceder a financiamiento internacional no es un proceso fácil, es un proceso que requiere investigación e investigación científica. Es prácticamente una tesis de grado, porque hay que buscar cuáles son los actores, los gestores, las organizaciones intervinientes, el procedimiento, los motivos que financian. Y luego, generalmente, estos organismos internacionales que otorgan fondos desarrollan una estrategia de control para verificar que los fondos que están dando sean realmente utilizados en aquello y para aquello que ellos entregaron el dinero. ¿Ok? Otro logro ha sido el comercio electrónico. La globalización ha impulsado el comercio electrónico, que es el comercio que está desbaratando todas las vitrinas y todos los locales. Prácticamente la gente está montando sus negocios en apartamentos, en lugares como muy específicos. Ya no se requiere aquella gran tienda, la mega tienda, con las vitrinas y con las vendedoras. Ahora el personal se mueve de otra manera. Ese personal que vende y compra realmente tiene que estar entrenado en tecnología. Eso es un logro de la globalización, que ha impulsado el comercio electrónico, permitiendo a las empresas y consumidores comprar y vender productos a nivel mundial de manera más fácil, más rápida y con mayor calidad. Otro logro de la globalización, estamos por la lámina 19, estamos en la lámina 19, es la formación de cadenas globales de valor. La globalización ha permitido estas cadenas globales de valor donde las empresas de diferentes países colaboran en la producción de bienes y servicios. Cuando yo empecé este video, yo comencé diciendo que un bien podía tener varias nacionalidades, que podía estar, que no necesariamente era de un país. Antes usted decía, ¿de dónde es este producto? ¿De dónde es este reloj? Es suizo. Cuando decías que era suizo, eh, era claro que era bueno, que tenía calidad, porque la nacionalidad del país te decía a ti, de acuerdo al prestigio que había desarrollado, si el producto era bueno o no. Así como últimamente también es lo contrario. Ese producto es de tal país, ya uno dice es malo. ¿Por qué? Porque producen en masa, porque producen para un gran público, porque no les interesa la calidad. Hay que tener cuidado con eso. Las empresas, los asesores y los trabajadores y los staff y los coaching de las empresas deben tener mucho cuidado. Después, ¿qué haces? Después que te desprestigias, es muy difícil que tu producto corra de manera satisfactoria en el mercado, que amplíe su plantilla de audiencia mercantil. En este momento el prestigio vale tanto como el proceso productivo. Y esas cadenas de valor de los productos tienen que ver con las ventajas comparativas y las ventajas competitivas que cada país puede aportar a ese proceso productivo, que ahora es un proceso productivo global. Antes los procesos productivos eran individuales, ahora los procesos productivos son globales. Los procesos productivos ahora son globales. En nuestra lámina 17 tenemos el acceso al financiamiento internacional, ¿verdad? Como ya dijimos, eso es necesario y posible. El comercio electrónico. Otro punto importante de la globalización es bueno, la movilidad laboral. La globalización ha facilitado la movilidad laboral, lo que permite a las personas trabajar en otros países y adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Y no solamente eso, sino que les ha permitido
lo que se conoce como el teletrabajo. Una persona puede estar trabajando para una compañía norteamericana desde Venezuela. Una persona puede estar trabajando para una compañía española desde Ecuador. Una persona puede estar trabajando en Estados Unidos para Canadá. Entonces, eh, la globalización de la mano de obra, de la demanda laboral y de la oferta laboral ha generado mercados laborales electrónicos donde se privilegia el conocimiento, la experiencia y el, el trabajar con calidad. Otro elemento que se puede considerar un logro es el acceso a productos importados. La globalización ha permitido a los consumidores acceder a una mayor variedad de productos importados, lo que mejora su calidad de vida. Y el otro punto es la colaboración científica internacional. El conocimiento es el activo, diría yo, después del capital, más caro, más importante, más interesante, que se requiere para que avance el proceso de desarrollo tecnológico y en consecuencia de globalización. Sin tecnología no hay globalización, pero sin conocimiento científico no hay tecnología. Entonces, la colaboración científica aquí se vuelve cumbre. Estudiar, saber, aprender, innovar y desarrollar ciencia es una labor que debería promoverse no solo desde los centros educativos, sino desde los propios centros industriales. Los empresarios deberían apoyar este tipo de iniciativas para su propio beneficio. La globalización fomenta la colaboración científica entre países, lo que impulsa las investigaciones y el desarrollo de nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías. Otros logros globales han sido el outsourcing. La globalización ha propiciado la externalización de procesos productivos a otros países, lo que permite a las empresas reducir costos y aumentar su competitividad. Y otro elemento que me pareció bien interesante ha sido la diplomacia económica, porque la comúnmente manejada es la diplomacia política, pero en este caso la globalización promueve una estrategia de diplomacia económica que supone la colaboración, el apoyo, los acuerdos, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de alianzas, la búsqueda de sinergias, de buenos vecinos, de una buena apoyatura, pero con respecto a los procesos de orden económico, producción, distribución, consumo de bienes y servicios a nivel a nivel planetario. Iba a decir interplanetario, pero no hemos llegado allí. Es probable que la globalización llegue más allá del planeta Tierra. Seguramente en el momento en que se logre montar una base en otro país, una base de vida terrestre en otro país, el proceso de globalización va a llegar allá. O sea que vamos a hablar de una globalización no planetaria, sino interplanetaria. Eso a final de este siglo ya lo vamos a tener. Guarden este video para que sepan que ya yo se los vi. De hecho, ya lo hay. Elon Musk tiene bases y tiene, eh, por supuesto, desarrollos tecnológicos fuera de la Tierra. Si Elon Musk ya tiene eso ahí, la globalización está ahí. Porque él como empresario forma parte del proceso global. Así que no estamos hablando de algo fuera de la lógica o fuera de la realidad. Estamos hablando de algo que tenemos delante, que lo vemos delante, tranquilamente y sin ningún espaviento emocional o político, nada de eso. Hablamos de la internacionalización cultural. La globalización ha facilitado que la cultura propia sea la cultura de todos. Ya yo puse el ejemplo incluso con las condiciones gourmet, permitiendo a las personas acceder a contenidos culturales
de otros países que son muy importantes no solamente para la distracción, sino que la cultura es, y quizás venga lo más importante aquí para el proceso de globalización, la cultura es el punto de partida de la creación científica. Si no hay cultura, no hay ciencia. Se separa la cultura de la ciencia y eso ha sido un craso error. La fantasía de los artistas es la que ha promovido la necesidad de los científicos de investigar aquello que no se sabe, que no se conoce y que parece que no pudiera ser. Entonces hay una verdadera conexión entre cultura, ciencia, globalización y desarrollo del planeta. Por lo tanto, la cultura es tan importante como las fuentes de financiamiento. Desarrollar procesos que promocionen culturas y cultura con las dos C forma parte de una estrategia de desarrollo global. Otro logro ha sido la colaboración en materia de energía. La globalización ha propiciado la colaboración entre países en materia de energía, lo que ha permitido el desarrollo de tecnologías un poco más limpias y sostenibles. Estamos en la lámina 21. Otro logro ha sido el aumento de la producción agrícola. La globalización ha impulsado la producción agrícola, permitiendo a los países exportar productos agrícolas y generar ingresos. Eso de los productos agrícolas es vital porque la agricultura es el vaso obstinato, es fundamental para las economías de escala pequeñas y para la buena vida de ciertas áreas y ciertas regiones. En Venezuela hay lugares donde no llega el internet y donde no hay electricidad la mayor parte de los días. La gente allí vive de la agricultura. Entonces, la agricultura tiene que permanecer y la globalización no debe extinguirla, sino mejorarla. Lo otro es la expansión de las telecomunicaciones. La globalización, si en algo ha sido radical, ha sido en la expansión de las telecomunicaciones. Ha propiciado el intercambio de datos, de información y de conocimiento a través de los distintos tipos de comunicaciones y televisión, internet, toda esta batería, redes sociales, toda esta batería de formas de comunicarnos. Y lo otro es la difusión de la educación. La globalización ha permitido la difusión de una educación heterogénea, de una educación más libre, de una educación orientada no solo a que la gente produzca, sino que a la gente se interprete, se sienta más con mayores condiciones de crear, de vivir, de innovar. Una educación para la liberación y no una educación para ser fuerza de trabajo. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, los profesores decían, cuando ustedes vayan a trabajar, cuando alguien les dé un empleo. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser empleada? Y ya nos estaban condicionando. Y la persona lo hacía, estoy segura que el profesor lo hacía sin ninguna intención negativa, sino que sencillamente él estaba absolutamente convencido de que estaba formando a personas que las iban a contratar. Seguramente en Oxford o en las grandes universidades de ricos decían cuando ustedes dirijan su empresa. Así que la orientación es para que los profesores no anden mandándolos a los estudiantes a que sean empleados, sino que a que sean dueños de sus empresas y a que sean dueños de los negocios que puedan montar. Una educación para la vida, para la riqueza, y no una educación para la esclavitud y la pobreza. Son cosas distintas. Lámina 22, vamos para la 23. ¿Y dónde está el origen de todo este proceso? Este origen es absolutamente hoy, aquí, ahora, o tiene antecedentes históricos. Pues sí, mire, tiene antecedentes. Arrancamos desde el mercado, incluso desde la antigüedad.
Esto tiene que ver con la antigüedad. Sin embargo, el trabajo lo estoy centrando en la modernidad, que arranca con el mercantilismo entre el siglo XVI y XVIII, que es el preludio del montaje del capitalismo. El preludio del montaje del capitalismo ya habla de un proceso de globalización. Antes de las teorías modernas imperaba la idea de que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Es un periodo de los estudios económicos. Su visión era fomentar exportaciones y restringir importaciones mediante aranceles, y la crítica es un juego de suma cero porque no genera crecimiento global, solo transferencia de riqueza de una población a otra. Así comenzamos con el mercantilismo. Después viene el padre, el que consideramos padre de la economía, Adam Smith, en 1776, que rompe con el mercantilismo en su obra Naturaleza y origen de la riqueza de las naciones, y sostiene que un país debe especializarse en la producción de aquellos bienes en los que sea más eficiente que los demás, donde use menos recursos o tiempo. O sea, concentrémonos en aquello que nos hace más eficientes. La lógica es que si el país A produce mejor pan que el país B, que produce mejor vino, ambos ganan, se interactúan, se intercambian sus excedentes. Allí nació el capitalismo. Y así nació el comercio. El capitalismo nace con el intercambio de comercio, de la especialización de aquellos que conseguían tener una ventaja competitiva y comparativa en la producción de ciertos bienes y servicios. Después viene, aquí quise poner esta lámina aquí porque este es el concepto que abre la puerta a la teoría económica, que es el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad de un bien o servicio es el que se elige o adquiere en términos de lo que se pierde por adquirirlo. Es decir, si tengo $100 y con los $100 yo puedo comprar esta, esta, esta libreta o este teléfono, y yo decido comprar el teléfono, el costo de oportunidad de la libreta va a ser el teléfono. Es decir, que el costo de oportunidad es la medición en términos de lo que dejé de adquirir por adquirir un bien distinto. Este es el concepto fundamental en el área económica, ¿ok? El concepto de costo de oportunidad, que va a abrir sigo hablando, el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. En la vida nos vemos forzados a elegir continuamente. Cualquier alternativa implica que al optar por algo tenemos que renunciar a otras alternativas o a otras cosas. Como los recursos con que se cuentan son escasos, porque ese es uno de los paradigmas y de las premisas de la ciencia económica, solo se puede satisfacer una necesidad si se deja de satisfacer la otra. Esa situación y condición del límite de los recursos, de la infinitud de los deseos y de la alternabilidad de los bienes es lo que se conoce como costo de oportunidad. Después de Adam Smith tenemos al gran economista David Ricardo en el siglo XIX, en 1817, y donde dice que esta es la piedra angular del comercio moderno. David Ricardo demostró que incluso si un país es menos eficiente en todo, no tiene ventajas absolutas, pero aún puede beneficiarse del comercio. El concepto radical es que un país debe especializarse en lo que sea relativamente más eficiente, vale decir, en aquello que tenga un menor costo de oportunidad. Para los economistas clásicos, principalmente Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, la competitividad no se entendía como la lucha del mercado o innovación que vemos hoy, sino como una búsqueda de eficiencia productiva y de libertad de mercado interno. Así evolucionó este concepto en el pensamiento clásico. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna tenemos el autor, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. En la segunda columna tenemos el motor de la competitividad y en la tercera columna tenemos la visión del comercio que nos muestra cada autor.
Adam Smith nos dice que el motor de la competitividad es la división del trabajo y la escala, y que la visión del comercio es competir donde eres el mejor en términos absolutos. David Ricardo dice que el motor de la competitividad es la eficiencia relativa y el costo de oportunidad, y su visión del comercio es competir en lo que te cuesta menos sacrificar. Y John Stuart Mill dice que el motor de la competitividad es la demanda recíproca, es decir, los términos de intercambio, y la visión del comercio es el valor de los bienes, que depende de cuánto desea el otro país tu producto. Bueno, aquí tenemos. Aquí están las teorías clásicas que sustentan la globalización, la teoría absoluta de Adam Smith de eficiencia total, cuando eres mejor produciendo algo, este es el mismo cuadro anterior dicho de otra manera, la teoría comparativa de David Ricardo sobre el costo de oportunidad, cuando eres menos malo o relativamente mejor, y la de Heching-Owen, donde el factor clave es la dotación de recursos y cuando comercial aparece es cuando tienes abundancia de un factor. Los factores de producción son, bueno, eran clásicamente hasta el siglo XX, tierra, capital y trabajo, pero en el siglo XXI se ha incorporado la tecnología como un factor de capital fundamental. Las ventajas de la globalización. En la cara amable de la globalización se pueden encontrar las señales que caracterizan a las sociedades más modernas del mundo del siglo XXI. Por ejemplo, la integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancía o expansión de los derechos humanos. Los signos de modernidad que definen a los países desarrollados y mejoran la vida de sus ciudadanos. La lámina 31, la lámina 32 nos dice que las ventajas seguimos viendo ventajas en la globalización, la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real y con cualquier parte del planeta han sido fundamentales para su desarrollo. Esto ha afectado la percepción que el ciudadano tiene del mundo como un ente único. Para las personas del siglo XXI, la Tierra es la casa común y mucho más pequeña de lo que era para los humanos en los siglos pasados. La globalización se caracteriza en las sociedades más modernas, integración y facilidad de las comunicaciones, libre movimiento de mercancía y extensión de los derechos humanos, que eso es muy importante. Los beneficios son también para las empresas que pueden agilizar todos sus procesos y aumentar sus ventas, o para los investigadores y estudiantes que pueden conectarse entre sí y acceder con inmediatez a nuevos conocimientos. Este dinamismo suele impulsar el crecimiento económico en múltiples regiones. Por otra parte, la comunicación y el uso global de dispositivos electrónicos han creado todo un nuevo entramado social y económico. Están los infotecnológicos y los info desarraigados con la tecnología, los inforricos y los infopobres. Los inforricos son los que tienen acceso a la tecnología y a todos los aparatos tecnológicos. Y los infopobres son los que sencillamente no tienen acceso a esos aparatos. No están informados, no pueden gozar de las ventajas que les da la información, y la toma de decisiones es tardía y no están en el mundo, están como en otro siglo. Gracias a eso han aparecido nuevas profesiones que se pueden desarrollar en cualquier parte del globo. Usted le pregunta a los estudiantes, ¿usted qué hace? Yo soy community, yo soy productor de contenido. Y dice, pero bueno, si este señor no pasó el segundo semestre como productor de contenido, ¿contenido de qué? Me provoca decirle, pero bueno, ellos producen contenido, pues serán algunos contenidos muy específicos donde ellos pueden lograr una ventaja competitiva y comparativa. Los desafíos de la globalización.
37, 40. Si la globalización moderna nació con los barcos de vela y el comercio de especies, la globalización del 21 es una fiera completamente distinta. Es digital, es instantánea y está atravesando una crisis de identidad. Ya no se trata solo de mover contenedores de un puerto a otro, se trata de mover datos, servicios y cultura en milésimas de segundos. Estos son los pilares que definen nuestra era. Uno es la crisis de las cadenas de suministro de just in time a just in case. Durante décadas el modelo fue producir donde fuese más barato y recibir justo a tiempo. Sin embargo, eventos como la pandemia y los conflictos geopolíticos demostraron que este sistema es vulnerable y ya no sirve. El desafío es la transición hacia el nearshoring, es decir, producir cerca de los mercados de consumo, y el friendshoring, comercial solo con aliados políticos. Esto está fragmentando el comercio mundial y es una característica de la globalización. Otro desafío de la globalización es la desigualdad y el descontento social. Aunque la globalización sacó a millones de la pobreza, especialmente en Asia, también ensanchó la brecha de desigualdad dentro de los países desarrollados. Realmente habría que indagar unos estudios verdaderamente serios que hagan un análisis global de todas las economías para saber realmente, eh, comparativamente, en los 5 continentes, cómo se ha venido comportando esto. Porque, por ejemplo, África, que no se nombra, tiene unos niveles de pobreza brutales. Y en América Latina, por ejemplo, tenemos indicadores como un país como Cuba, que en lo que Venezuela dejó de regalarle la materia prima, entró en caos inmediatamente. Venezuela dejó de regalar petróleo y electricidad y la isla se está cayendo a pedazos. Entonces, esos son indicadores de que la globalización no es regalar. Eso no es globalización. La globalización es un proceso mucho más complejo donde realmente los países puedan aprender, comprender, asimilar y cambiar y fortalecer sus aparatos productivos, económicos, culturales, sociales, políticos, éticos, para conectarse sin que se les reviente el voltaje dentro de su país. Eso es más o menos dicho en términos metafóricos. Eh, los desafíos de la globalización, la desigualdad y el descontento social es el gran desafío. Aunque la globalización saca a muchas personas en Asia de la pobreza, también ensancha la brecha de la desigualdad dentro de los países desarrollados o en vías de desarrollo. La desindustrialización. Muchas comunidades perdieron sus empleos debido a la deslocalización. Y el otro elemento que daña la globalización es el populismo. Esto ha alimentado movimientos políticos que exigen el retorno al proteccionismo y al cierre de fronteras, cuestionando las teorías de Adam Smith y de David Ricardo, como si el problema fuese solo político. El problema no es solo político, el problema de la pobreza es sumamente complejo y multifactorial. Y el primero que tiene que estar interesado en salir de la pobreza es el pobre. Ahora, con esas tendencias ideológicas que dicen que la culpa de la pobreza es de otros, que yo soy pobre por tu culpa, bueno, además nunca se va a salir de la pobreza. Ese es el argumento que se ha utilizado en algunas propuestas políticas, la cosa más estúpida que usted pueda asumir, pero usted sabe que el que no sabe es como el que no ve. Ese es el problema del no poner los ojos en los libros y estudiar. En los libros y ahora en el teléfono. Tenemos en los desafíos de la globalización el trilema de Rodrik. El economista Danny Rodrik
plantea un desafío fundamental para el futuro. No podemos tener simultáneamente democracia, soberanía nacional e hiperglobalización. Esa es una diatriba o ese es un tridente que yo lo llamo el tridente del diablo y que debe ser reflexionado y que está dando pie a poderosos debates a nivel nacional e internacional, bueno, a nivel internacional, sobre si es verdad que eso es un dilema, que en este caso es un trilema, porque tiene 3 puntos: democracia, soberanía y hiperglobalización. Si queremos globalización profunda, debemos ceder soberanía a organismos internacionales. Si queremos soberanía plena, debemos limitar la globalización. El dilema es, los países están luchando por decidir qué sacrificar en función de un equilibrio. Eso está dado evidentemente por las estructuras de gobierno y las tomas de decisiones internas y las condiciones que se tengan. En un país con alta cultura, este tipo de trilema será distinto en un país con baja cultura. No puedes comparar, por ejemplo, Japón con Venezuela. Japón es del tamaño del estado Miranda, solamente en Venezuela. Japón no tiene petróleo y Venezuela tiene petróleo. Pero Japón tiene una cultura milenaria con una cultura centrada en el trabajo de los mayores y el respeto. Entonces, no es la misma cultura de nosotros. Nosotros tenemos otra cultura más cazadora, más tribal. Entonces, allí hay que jugar con un proceso global y un proceso particular. ¿Cómo se alinea el proceso global con los procesos particulares? Ese es el gran reto de la globalización. El impacto ambiental y el cambio climático es un tema de la agenda global. La globalización ha sido históricamente sucia. Mover productos por todo el planeta genera una huella de carbono masiva. En cuanto a las externalidades, el comercio internacional a menudo traslada contaminación de países ricos a países en desarrollo con regulaciones más débiles. La peste negra pasó de Europa a las costas de los Caribes y la población indígena pereció brutalmente por todas las enfermedades que trajeron los que llegaron aquí. El desafío es crear una globalización verde, donde los aranceles se basen en la intensidad de carbono de los productos. Mientras más carbono, más arancel. Y mientras menos carbono, menos arancel. Mecanismos de ajuste de carbono en la frontera. Otros desafíos de la globalización serían la brecha digital y la soberanía de datos. En una economía basada en la información, quienes no tengan acceso a la tecnología sencillamente queda fuera del juego. La guerra fría tecnológica, la competencia entre Estados Unidos y China con el dominio de la inteligencia artificial, los semiconductores y el 5G están creando 2 Internet y 2 ecosistemas tecnológicos incompatibles. O sea, que o te vas para un lado o te vas para el otro, vuelve la guerra tecnológica. Y otro elemento fundamental del desafío global es la privacidad. ¿Quién es dueño de los datos que fluyen por las fronteras? Los países luchan por regular a las Big Tech sin frenar la innovación. Aquí hay varias palabras y varios elementos que, si no están claros, deben buscarlos paralelamente, con tranquilidad, en sus buscadores de inteligencia artificial, y así quedará completamente transparente mi discurso. ¿Cómo ha afectado la globalización a la pobreza? Bueno, la globalización ha contribuido a la reducción de la pobreza en muchos países en desarrollo gracias al crecimiento económico y el aumento del empleo. Pero, aquí tengo que poner un pero, no necesariamente la globalización ha sacado a los países de la pobreza. Eso es materia, eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en la globalización? Las empresas multinacionales desempeñan un papel importante en la globalización, ya que intervienen en diferentes países generando empleo, transfieren tecnología y promueven la integración económica. ¿Cuáles son ahora? Veamos un poquito cuáles son las miserias globales. Primero, la desigualdad económica y la pobreza, la brecha se mantiene. A pesar del crecimiento global, la riqueza se ha concentrado en el percentil superior de renta, aumentando la brecha entre ricos y pobres y entre países desarrollados y en vías de desarrollo.
Otra miseria sería la precarización del empleo, la deslocalización de empresas, es decir, el hecho de que las empresas ahora sean digitales y no exista una infraestructura de empresa y la búsqueda de mano de obra barata han provocado pérdidas masivas de empleo porque el que no está formado ni preparado para estas nuevas tecnologías no consigue empleo, sobre todo en el área manufacturera en países desarrollados, resultando en empleo precarizado y menores niveles de seguridad para la población. Lo otro son la pérdida de la soberanía nacional, los gobiernos locales pierden capacidad de decisión ante las dinámicas del mercado global, la volatilidad de los flujos de capital o lo que se conoce como dinero caliente y las políticas de organismos internacionales y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. La interdependencia extrema ha mostrado riesgos donde la dependencia de pocos proveedores puede paralizar las economías. En síntesis, la globalización no es ni buena ni mala. La globalización es dependiendo de cómo se muevan los actores dentro de un terreno de operaciones diferente, disímil y con distintas características. Vale saber cuáles son los objetivos de cada país y cómo esos países puedan incorporarse al proceso de globalización de manera eficiente. Hasta aquí ha llegado el video. Muchas gracias.